Hola, Denis. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora. Te- Yo creo que se escucha bien porque lo veo el signo acá bueno, que debe funcionar. Vale, perfecto. Una consulta. Es que ahora veo... Sí, ok, de acuerdo.
Sí, el audio está activado. Que mi cámara no funciona. Pero
Buen día a todos y a todas participantes en nuestro webinar sobre gobernanza territorial indígena y adaptación al cambio climático. Gracias por su participación. Mi nombre es Lili Lieva de Soluciones Prácticas y tengo el placer de moderar el webinar de hoy. Le agradezco mucho si podéis escribir en el chat si tenéis algún problema de audio. Nuestro técnico, Janina, nos va a apoyar si es que hay algún problema. Por el momento, si me podéis escribir si se escucha bien. Perfecto. Entonces, es un gusto de darle la bienvenida por parte de la comunidad de práctica para los planes nacionales de adaptación al cambio climático. La comunidad es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata, implementada en colaboración con Soluciones Prácticas. Tiene como objetivo de apoyar a los funcionarios públicos, investigadores y otros profesionales en la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Sobre la estructura del webinar, tenemos el placer de dar la bienvenida a 3 expertos en el tema de derechos indígenas y cambio climático. Vamos a tener 4 ponencias y una sesión de preguntas y respuestas después de todas las ponencias. Les agradecería si pueden esperar a estas sesiones y escribir sus preguntas en el chat. También les informo que vamos a compartir las diapositivas y la grabación del webinar a todos los participantes del webinar a través de sus correos. Bueno, este webinar contará con la participación del Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático, el cual tiene como premisa generar espacios de información, comunicación y reflexión para el fortalecimiento de los derechos indígenas con relación a los impactos del cambio climático y los desafíos que este genera en los territorios. Además, se presentará un estudio de caso sobre gobernanza territorial indígena aplicada a la adaptación al cambio climático en la región. Y bueno, con esta discusión tratamos de responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la relación entre derechos territoriales y gobernanza territorial indígena para la generación de acciones climáticas en la región? Después, ¿por qué es importante considerar los procesos de gobernabilidad del territorio de los pueblos indígenas en la planificación e implementación de la adaptación? ¿Y cuáles son las principales barreras y oportunidades para integrar las perspectivas y necesidades de los pueblos indígenas en iniciativas de adaptación y cómo éstas se pueden abordar? Y por último, ¿cómo se ha avanzado y qué ejemplos de éxito existen y conocemos en América Latina y el Caribe? Con esto, hemos invitado a 3 expertos, como les mencioné, a doctora Ruth Martínez, especialista senior en adaptación, unidad de cambio climático, oficina regional para América Latina y el Caribe, ONU Medio Ambiente. Al doctor Carlos Camacho, investigador asociado del Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático de Costa Rica, y a Bettina Dorje, especialista en género y consultora, Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático Costa Rica. Es un gusto, primero, de dar la bienvenida a la doctora Ruth Martínez. Ella viene de la División de Soluciones Climáticas de Conservación Internacional basada en Costa Rica. Ha trabajado en la temática de adaptación al cambio climático, coordinando investigación sobre adaptación basada en ecosistemas y transferencia de conocimientos de AVE para personal técnico en Centroamérica,
a través del proyecto Cascada. Su experiencia previa incluye la visibilización de la contribución de grupos indígenas y campesinos en acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en Centroamérica. Como coordinadora indígena y campesina de agroforestería comunitaria, y la autoevaluación de las partes interesadas de Red en Costa Rica. Adicionalmente, Ruth ha sido profesora de antropología ambiental en la Universidad de Costa Rica, enfocándose en la incorporación de aspectos ambientales en la práctica social. Ella cuenta con una licenciatura en Ingeniería Agronómica de la Universidad Art de Costa Rica y un doctorado en Antropología Ambiental de la Universidad de Georgia de Estados Unidos. Es un gusto de dar la bienvenida ahora a doctora Ruth Martínez. Quiero darles una introducción al tema de gobernanza territorial indígena y adaptación al cambio climático, eh, que es muy relevante especialmente en nuestra región, en Centroamérica. Quería empezar por recalcar la estrecha relación que existe entre las comunidades indígenas con los recursos naturales y los ecosistemas donde habitan. En Centroamérica es particularmente importante porque alrededor del 44% de nuestros bosques están en territorios donde viven pueblos indígenas o afrodescendientes. Adicionalmente, también muchos de los sitios que son críticos para la provisión de servicios ecosistémicos, no solo los bosques, sino ecosistemas marinos, son muy cercanos o están dentro de territorios indígenas. Además, en Centroamérica hay 63 grupos indígenas que representan más del 20% de la población de la región. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables al cambio climático y nuestra región es de todos modos particularmente vulnerable al cambio climático y las poblaciones indígenas tienen factores importantes que los vuelven más vulnerables, como la dependencia de ecosistemas que son frágiles, los medios de vida que son dependientes de la agricultura de secano, la ubicación en sitios remotos y que además carecen de asistencia técnica, asistencia gubernamental o asistencia de crédito para sus medios de vida. Adicionalmente, muchos de los grupos indígenas, campesinos y afrodescendientes viven en condiciones de inseguridad alimentaria y pobreza que son exacerbados por el cambio climático. De ahí la necesidad imperativa de la adaptación al cambio climático para estos grupos. Es de ahí que vemos la necesidad de la participación plena y efectiva de los grupos indígenas en la gestión de sus territorios ricos en ecosistemas, como les mencionaba. Y la protección del ambiente y su participación de los grupos locales en la gestión territorial es necesaria para garantizar la adaptación y también la provisión continua de los servicios ecosistémicos frente al cambio climático que son necesarios tanto para los grupos locales como para el resto de la sociedad. En el marco de ONU Medio Ambiente existen compromisos en la planificación estratégica de ONU Medio Ambiente donde se muestra cómo queremos incorporar a los grupos indígenas, no solo como receptores, sino también como actores activos en su gobernanza y en el trabajo que realizamos día a día. Entre los 5 puntos más importantes de la manera en que pueden estar involucrados en la planificación estratégica de ONU Medio Ambiente de nuestras labores destaca
en difundir los datos científicos relevantes para asegurar que la información llega a aquellas personas que pueden aplicarla de forma práctica sobre el terreno. También considerar a los pueblos indígenas actores relevantes en situaciones que puedan impactar sus tierras y su estilo de vida, sus medios de vida. También estamos comprometidos a hacer partícipes a los pueblos indígenas en la evaluación del impacto de proyectos de desarrollo medioambiental que pueden afectar a sus tierras, territorios o su estilo o sus medios de vida. Y existen protocolos que se han desarrollado en diversos lugares para poder operativizar este objetivo. También invitar a los pueblos indígenas a que compartan sus experiencias y observaciones adquiridas durante generaciones. Y además involucrar a los pueblos indígenas, como dije al inicio, no solo como receptores de información, sino también en la recopilación de información a través de colaboración con grupos indígenas que han sido formados técnicamente. Esto para poder permitir la recopilación de datos a áreas de gran extensión. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre el tema y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas y también la importancia para incorporar su participación en diferentes etapas para los planes de adaptación en términos de recopilar información y también otros pasos en este proceso. Ahora tenemos el gusto de dar bienvenida a nuestro segundo ponente. ¿Se me puede dar un momentito? Ahora es el placer de dar la palabra al doctor Carlos Camacho Nazar, etnólogo con estudios doctorales en Geografía y Desarrollo en el Tercer Mundo de la Universidad de París, Sorbona y de la Universidad de Costa Rica. Carlos ha trabajado sobre derechos indígenas, tierras, conflictos socioambientales y territoriales, consulta indígena y gobernanza territorial, entre otros temas relacionados en Mesoamérica, América del Sur y África. Cuenta con varios libros y artículos sobre conflictos de tierra y territorio, consulta indígena, pueblos indígenas aislados y problemáticas étnicas relacionadas con la violencia política. Carlos nos presentará sobre el Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático en Mesoamérica. Ahora es un gusto de dar la palabra a Carlos. Hola, ¿me escuchan? ¿Ya? Buenos días, ¿me escuchan? Bien. Buenos días, yo voy a hacer una corta exposición sobre el aparato institucional con el que hemos hecho algunos de los estudios uno de los que vamos a exponer en Centroamérica, que es el Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático. Para nosotros es un programa de acción climática fundado en 2015 con el fin de trabajar con pueblos, territorios y comunidades indígenas en América Latina y el Caribe.
El fondo de arranque para este observatorio proviene de Pan para el Mundo, una organización no gubernamental alemana, analizando las características de los pueblos indígenas en Centroamérica, incluyendo lo que mencionó Ruth. Nos preocupaban varios temas referentes al cambio climático. El primero es la vulnerabilidad estructural de estos pueblos, que establece una vulnerabilidad especial respecto a las incidencias del cambio climático y la disminución de resiliencia, y siendo el núcleo de la vulnerabilidad estructural el despojo de derechos sobre la tierra y la imposibilidad para muchos de estos pueblos de hacer la gestión de los recursos naturales que les son propios en sus tierras ancestrales. En consecuencia, la prioridad del observatorio en términos de tierra es asegurar los derechos indígenas sobre la tierra y el territorio, porque esto constituye la base de su adaptación al cambio climático. Sin embargo, esto no es fácil y es distinto en cada país, debido a la legislación nacional y al reconocimiento de los derechos indígenas. Por ejemplo, en Centroamérica, 3 países no han ratificado el Convenio 169 de la OIT: Belice, El Salvador y Panamá. Bueno, aquí mencionamos que para la consolidación territorial se precisaba de demostrar los derechos ancestrales indígenas y, como dije, de acuerdo a la legislación de cada país, el análisis a profundidad de los sistemas propios de manejo de los territorios y el fortalecimiento de sus sistemas de organización política y de toma de decisiones. Esos 3 aspectos están inmensamente relacionados, porque no hay una diferencia entre la gobernanza territorial y ambiental y los sistemas de organización política. O sea, los consejos de ancianos y los monéxicos de Nicaragua, que ejercen el poder político, al mismo tiempo ejercen la gobernanza territorial. Igual con los sistemas clánicos entre los cabécaras de Costa Rica, o las autoridades ancestrales y los sistemas de cargos y de principales entre los mayas de Guatemala. Y esto es muy importante, que reconocer y poner en marcha sistemas de gobernanza territorial indígena constituye una expresión del derecho de determinación, que es uno de los puntos principales del Convenio 169 de la Declaración de Naciones Unidas y de la Declaración Americana de la OEA, además de las resoluciones de la Corte Interamericana. Estos sistemas de gobernanza territorial son de carácter holístico, o sea que integran los aspectos ambientales, económicos, gestión social del agua, manejo de conflictos, toma de decisiones, etc. Esto es muy importante porque hay una diferencia muy grande entre la gobernanza forestal y la gobernanza territorial indígena. Esta última incluye los sistemas de resolución de conflictos, los sistemas de herencia, los sistemas que establecen las normas de transacciones de tierra, etc., ¿no? O sea, no se trata únicamente de los componentes estrictamente ambientales. Y esto es muy importante, creo que Ruth también lo mencionó, que los sistemas de gobernanza territorial indígena representan la acumulación de siglos de saberes ancestrales y de estrategias de adaptación al ambiente. O sea, significan la construcción social del espacio y la construcción social del entorno de los pueblos indígenas que han habitado desde tiempos ancestrales en los mismos territorios y desde esa época los han venido modificando. Pero son muy diversos, así como son de diversos los pueblos, territorios y comunidades indígenas en el continente. No es lo mismo la gestión territorial y el manejo territorial en el área andina que en el Chaco paraguayo, que es seco, ¿no?, que en las selvas de Venezuela o en el corredor seco de Centroamérica. Estamos hablando de sistemas distintos y de estrategias de manejo diferentes. Por eso el observatorio se ha dedicado a trabajar en la construcción de sistemas propios de adaptación al cambio climático
en la gestión prospectiva de riesgos con una hoja intercultural. Bien sabemos que el riesgo de desastre y las amenazas tienen interpretaciones culturales que determinan las respuestas. Y al determinar las respuestas, determinarían también parte de los sistemas de adaptación y de la construcción de resiliencias locales. También la prevención de conflictos, para eso hemos desarrollado métodos de consulta indígena adaptados a cada pueblo y a cada cultura. Y esto es muy importante porque tiene que ver con otro derecho consignado en la legislación internacional, que es el derecho al desarrollo propio, pues ya también llamado autodesarrollo, también llamado desarrollo con identidad o etnodesarrollo. Esto ya lo pasé. Entonces, a partir de esa reflexión global sobre lo que significa la adaptación al cambio climático en los territorios indígenas, el observatorio se puso como propósito trabajar directamente con autoridades territoriales indígenas en varios temas, en métodos de investigación endógena para que los propios territorios y comunidades sistematicen sus normativas de gobernanza tradicionales. Y eso lo hemos trabajado en dos lugares totalmente distintos, entre los Emberá de Panamá, donde hemos hecho una investigación endógena, o sea, un autocenso y un trabajo de investigación a profundidad con las autoridades comunales, los NOCOP, de varias comunidades para una reclamación territorial. Tenemos la publicación. Y lo que voy a exponer después, que es el caso específico de Chuarrancho para la construcción de normas territoriales. Eso significa crear métodos para sistematizar normativas ancestrales y métodos para analizar internamente en la comunidad en forma participativa los retos actuales de las normas ancestrales. Muchas veces las normas ancestrales responden a situaciones que ya no se dan o no pueden responder a nuevas características de la sociedad y de la economía. Por lo tanto, dentro de la misma comunidad, en el caso que voy a exponer, la misma comunidad elaboró estrategias para adaptar su ancestralidad, por decirlo así, a una situación completamente nueva en términos políticos, sociales, etc. Y un programa de formación y asistencia permanente para las comunidades que realizan esos procesos, que lo hemos venido haciendo en el observatorio. Bueno, uno del otro tema estratégico para nosotros ha sido que el logro de los derechos sobre la tierra y a su gobernanza tienen una relación directa con el derecho a la consulta. Precisamente donde se precisa de consulta para todas las intervenciones institucionales que tengan que ver con los territorios ancestrales indígenas, sean o no propiedad de los indígenas, legalmente hablando. Y otro tema que nos preocupaba era la tendencia de los protocolos únicos de consulta en relación con la inmensa diversidad indígena en América Latina, más de 800 pueblos indígenas, y en Centroamérica, como mencionó Ross, 63. Todos son distintos, todos toman decisiones de manera diferente y por lo tanto todos deben ser consultados en forma diferente. En este tema, el observatorio ha preparado guías de consulta indígena relacionadas con el manejo de recursos naturales y una perspectiva de acción climática. Tenemos materiales de capacitación y consulta y hemos trabajado en capacitación en Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Panamá y Costa Rica sobre esta temática de la consulta. Adicionalmente, respecto a los procesos de adaptación al cambio climático, el observatorio ha focalizado su trabajo en el área del corredor seco. Hemos trabajado un diagnóstico sobre los conflictos territoriales en la sección nicaragüense del corredor seco, un trabajo con los chortís de Honduras y
y Guatemala con la Comisión Binacional Chotí para hacer un análisis sobre la adaptación al cambio climático de sus comunidades, y el análisis que voy a exponer después, que es la elaboración de una normativa territorial para la comunidad de Chuarrancho, que se encuentra en el corredor seco, también en la cuenca del Motagua, en Guatemala, es una comunidad maya. Adicionalmente, se ha trabajado con diagnósticos sobre la relación de los pueblos indígenas con las organizaciones y las instituciones encargadas de cambio climático y cómo lo están enfrentando en todos los países de Centroamérica. Y vamos a ver. Para terminar, porque esta es una muy breve exposición, es que pueblos, territorios y comunidades indígenas, desde nuestro punto de vista, deben incrementar sus capacidades de interlocución, procesos de diálogo y consulta relacionados con el cambio climático. Otro lenguaje, otra realidad, otra legitimación de conceptos. Pero al mismo tiempo, al otro lado, para que haya una simetría de interlocutores, las instituciones, las agencias de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y los técnicos, entre otros, deben adquirir capacidades interculturales, conocer los derechos indígenas y reconocer sus saberes ancestrales, incluyendo la gestión de sus propios recursos. Para eso hemos preparado manuales de capacitación, precisamente no para los indígenas, sino para los funcionarios y las personas que trabajan en temas de cambio climático y que tienen que involucrarse con indígenas y no conocen sus derechos y no conocen los valores y su filosofía, sus sistemas científicos, sus sistemas de gestión del ambiente. Bueno, para responder a eso, ya lo mencioné, hemos elaborado sistemas de capacitación, hemos desarrollado métodos de investigación endógena, que eso es muy importante porque es una forma de apropiación de los conceptos, de construcción de nuevos conceptos y de legitimación de los trabajos que se hacen. Por eso es que las normas que hemos elaborado, pensamos que estamos en proceso de elaborar, pensamos que tienen un proceso de adueñamiento por parte de las comunidades mayor que si se establecen normas desde afuera. Y bueno, muchísimas gracias y espero volverlos a ver otra vez. Con permiso. Hasta luego. Muchas gracias a Carlos por darnos esta descripción de la visión y las actividades del Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático en Mesoamérica. Ahora seguimos con la siguiente presentación sobre algunas consideraciones conceptuales y metodológicas para abordar el tema de adaptación al cambio climático con comunidades indígenas. Tenemos el placer de invitar a Bettina Dorocher, ingeniera agrónoma y forestal con posgrado en género y estudios doctorales en educación y mediación pedagógica. Bettina ha realizado varias investigaciones y acciones de desarrollo en África y América Latina sobre agroecología, seguridad alimentaria, conservación forestal, gobernanza territorial indígena, mediación de conflictos socioambientales y resiliencia climática. Ella ha publicado varios artículos y libros sobre estos mismos temas y está redactando una tesis doctoral sobre gobernanza agroforestal y resiliencia climática, un diálogo de saberes entre ciencia y pueblos indígenas. Bueno, con esto, un gusto de dar la palabra a Bettina. Muchas gracias, Bettina. Muchas gracias, Lili. Buenos días a todos y todas y gracias por esa invitación en esta comunidad de práctica virtual. Entonces, como un refuerzo o digamos un complemento a las presentaciones anteriores,
Voy a hablarle hoy de consideraciones conceptuales y metodológicas para trabajar adaptación y mitigación al cambio climático con pueblos indígenas. Porque para las personas con formación técnica en ciencias biológicas, trabajar cuestiones relativas al medio ambiente con pueblos indígenas representa a veces todo un reto. Puede ser fuente de grandes frustraciones y ocasionalmente degenerar en conflictos. Y lo anterior, independientemente de toda buena voluntad, la inteligencia o las competencias del agrónomo o de la ingeniera forestal a cargo, o de la relevancia y calidad del proyecto que se quiere ejecutar. Porque muy a menudo los obstáculos que retan o sencillamente impiden la buena implementación y más aún la apropiación del proyecto por las comunidades locales, o sea, la sostenibilidad de los resultados esperados, no son del ámbito técnico, sino del ámbito político, en el sentido etimológico de la palabra, o sea, de relaciones entre los ciudadanos. Pues es una cuestión de comunicación y de percepción. Y para ello nosotros técnicos o administradores de proyectos, tan sólidas y buenas sean nuestras competencias técnicas, poco nos han preparado en la universidad para entender y comunicar con pueblos indígenas. Entonces hoy quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones e informaciones que son importantes para abordar el tema de resiliencia climática, que sean acciones de mitigación o de adaptación al cambio climático. Consideraciones y datos que nos ayudan a entender mejor la situación que viven los pueblos indígenas en relación con el cambio climático y sus consecuencias a veces dramáticas para las comunidades, como son las variaciones pluviométricas, sequía, erosión de la biodiversidad, entre otras. Después de un rápido sobrevuelo resumiendo en numeritos la situación mundial y regional sobre pueblos indígenas y biodiversidad, hablaré de las tres principales herramientas legales que enmarcan, definen conceptos y derechos de los pueblos indígenas en materia de saberes sobre medio ambiente y gobernanza territorial. Y mediante la presentación de estos instrumentos aprovecharé para compartir con ustedes sobre algunos conceptos como territorio, autonomía, saberes indígenas, diálogo y prevención de conflicto. Pero antes, como introducción, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre unas diferencias conceptuales que caracterizan el pensamiento indígena del pensamiento occidental. Porque una de las primeras cosas a las cuales debemos estar sensibilizados como técnicos a la hora de establecer un diálogo, una comunicación con personas indígenas, es que forzosamente por nuestra trayectoria de vida y por cursos académicos, por nuestra cultura y nuestra formación científica, es muy probable, casi inevitable, que haya dificultades de comunicación al relacionarnos con personas indígenas. La principal razón por la cual se dificulta la comunicación es que como occidental, universitario o científico, tenemos una forma de percibir el mundo radicalmente diferente de los indígenas. Nuestra aprehensión del mundo está basada en una concepción lineal de crecimiento y evolución del mundo que hemos fragmentado en numerosas disciplinas. Nuestra cognición y epistemología, o sea, la manera que aprendemos y construimos conocimientos, se fundamentan en un acercamiento al mundo basado en la separación y oposición. El mismo método científico, el positivismo, funciona así. Se trata de aislar y controlar las distintas variables del universo para observar y medir una sola o unas cuantas pocas variables a la vez. Los pueblos indígenas tienen una forma muy distinta de aprender la realidad. Tienen un enfoque holístico para aprender el mundo. No separan elementos, sino que buscan entender cómo se organizan esos elementos en un solo gran sistema. Por ello que hablan de la madre tierra como un gran todo que incluye agua, plantas, animales que consideran como hermanos de los seres humanos.
Su relación con la tierra, el bosque, el agua y la biodiversidad es a la vez gobernanza territorial ecológica, filosofía del buen vivir en armonía y también espiritualidad. En la práctica se traduce por selección de semillas, fertilización orgánica, caza de animales silvestres, conservación de bosques y ceremonias que sacralizan estas prácticas y renuevan la conexión con los antepasados que caminaron este mismo territorio antes de ellos y de ellas. Son entonces dos formas muy distintas de aprehender el mundo, y no se trata aquí de juzgar o valorar una más que la otra. Son dos cosmovisiones diferentes, cada una con su forma de percibir el mundo. Lo importante aquí es reconocer el hecho de la diferencia, de la otredad, y aceptar a la vez que otros grupos de seres humanos tienen derecho de pensar de manera distinta. En el mundo se calcula que los pueblos indígenas cuentan alrededor de 500 millones de personas, o sea, el 5% de la población mundial, y hablan cerca de 7.000 idiomas. Las tierras, territorios de los pueblos indígenas, que ocupan 20% de la superficie de la tierra, concentran más de 80% de la biodiversidad del planeta. Existe una fuerte correlación entre las regiones de intensa diversidad biológica y las regiones de alta diversidad cultural. Esta relación es particularmente marcada en las zonas de selva tropical, entre ellas las que existen a lo largo de la cuenca amazónica y en América Central. En América Latina viven 826 pueblos indígenas que representan 45 millones de personas, o 8% de la población de la región. La mayoría viven dentro o cerca de ecosistemas forestales. Y de estos varios territorios, sin embargo, apenas 13% de las tierras están legalmente en manos de los indígenas. Eso a pesar de numerosos estudios cuyos resultados demuestran claramente que los bosques cuyas tierras están tituladas en nombre de comunidades indígenas están mejor conservadas y protegidas contra la deforestación que los bosques sin titulación. Más allá de nuestras diferencias en la forma de aprender el mundo, otra razón importante que puede obstaculizar y dificultar la comunicación y las relaciones pacíficas entre ambientalistas o funcionarios y grupos es, hay que reconocerlo, aunque no somos personalmente responsables de ello, la larga historia de persecución, colonización, discriminación, despojo de territorio y genocidio cultural que han sufrido los pueblos indígenas en América Latina como en el resto del mundo. Esta discriminación secular, que todavía se puede observar por los niveles de pobreza y exclusión en los cuales viven la mayoría de los indígenas, no ha sido sin dejar dolorosas huellas y una cierta desconfianza hacia la cultura occidental. Y por lo tanto, si bien consideramos que como persona no tenemos prejuicios racistas, no podemos olvidar que como representantes de organizaciones internacionales o funcionarios nacionales, es probable que todavía exista dentro de muchas personas indígenas algo de desconfianza hacia nosotros. No hacia nosotros personalmente, sino hacia la institucionalidad que representamos. Por lo tanto, es importante desde el primer encuentro tomar tiempo para establecer una relación humana de calidad y para conversar de manera informal antes de ir al grano, como se suele decir. Tomar un buen tiempo para presentarse, escuchar las presentaciones recíprocas y el mensaje, a veces larguillo, que traen las y los indígenas de sus comunidades. Establecer un clima de confianza donde se entiende y se siente que hay respeto mutuo y apertura para escuchar una visión otra, una versión que puede ser distinta a la nuestra sobre una situación que queremos discutir. Apertura
alteridad, aceptación y respeto hacia la diferencia, tiempo y a veces un intérprete en el idioma indígena son los principales ingredientes para ayudar a sentar bases sólidas que permiten seguir luego con otros asuntos de la agenda. Como acabo de mencionar, los pueblos indígenas del mundo son sobrevivientes de siglos de persecución y despojos de sus territorios y saberes. Esta constatación ha tomado mucha relevancia en las últimas 5 décadas, paralelamente a un largo proceso de toma de conciencia de los pueblos indígenas frente a su situación de opresión y discriminación. En las Naciones Unidas, durante este tiempo, se han desarrollado e implementado varios mecanismos y herramientas legales para mitigar y eliminar la discriminación racial y las violaciones de derechos de las personas indígenas. 3 son de particular importancia para trabajar medidas de resiliencia climática. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 169 constituye un instrumento jurídico internacional que define los pueblos indígenas como grupos humanos diferenciados e identifica las instituciones autóctonas, los conceptos de participación sulta y el derecho consuetudinario. Reconoce también los derechos de las primeras naciones sobre tierra y territorios, recursos naturales, autodesarrollo. Sin entrar en detalles sobre el convenio, quisiera resaltar aquí algunas consideraciones metodológicas relativas a las instituciones autóctonas y los conceptos de participación y de consulta que a veces nos escapa a la hora de convocar o invitar representantes de pueblos indígenas a una reunión en oficinas de la capital. He sido testigo de algunas reuniones que generaban conflictos no por el tema de fondo que ahí se discutía, sino por la forma en que se manejó la reunión. Porque cuando se convoca a representantes indígenas para participar en una reunión fuera de la comunidad, las ancianas y los ancianos, los caciques de la comunidad, identifican representantes para viajar y asistir a la reunión. Pero estas personas a menudo no son los líderes o lideresas de la comunidad, sino los o las están más escolarizados, hablan el mejor español y están más acostumbrados a viajar fuera de la comunidad. Para la comunidad, estas personas están enviadas con el mandato de ir a escuchar la información de la institución y luego volver a compartirla. Entonces, al regresar a la comunidad, se hace una asamblea, se discute, opine y se toma una decisión al respecto, la cual será luego transmitida a la institución. En ningún momento los representantes que participan en la reunión pueden tomar decisión, aceptar o rechazar una propuesta, aunque a veces un poco intimidados lo hacen para quedar bien con la institución. Entonces, esta forma de organización y toma de decisión autóctona a menudo no calza con nuestra manera occidental o ejecutiva de organizar y conducir una reunión. Se complica todavía más si se trata de un taller participativo, donde se pretende construir una propuesta de trabajo conjunta, porque las contribuciones y propuestas que hacen los representantes indígenas no han sido avaladas por la comunidad y pueden eventualmente ser rechazadas por la misma, al gran disgusto de los organizadores del taller que tenían toda la buena intención de construir una propuesta participativa. Es importante aquí discernir entre el concepto de participación de los pueblos indígenas en un taller, un proyecto, y apropiación efectiva de un proyecto por las comunidades. A veces, en los proyectos de desarrollo rural, las comunidades están invitadas a participar a una agenda de trabajo ya organizado, ya planificado desde el exterior. Si bien van y asisten al taller, no se puede, sin embargo, hablar de verdadera participación, ya que el evento fue organizado sin ellos.
Otro ejemplo es cuando se convoca a representantes indígenas a un taller o una sesión informativa para presentar un proyecto que quiere implementar una institución y de manera equivocada se considera el taller informativo como una actividad de consulta de los pueblos indígenas donde ellos participan. Sin embargo, las comunidades indígenas no los perciben así. Para ellos, y según el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, no puede ser considerado como una consulta ni como un espacio donde se puede tomar decisión porque no corresponde a su forma tradicional de decisión. Por eso que la consulta libre, previa e informada, tal como descrita en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, no puede sintetizarse en un protocolo único, sino que debe ser negociada y definida con cada pueblo indígena según su particular forma de organizarse y tomar decisiones. En fin, unas consideraciones relativas al Convenio sobre Diversidad Biológica. Con este texto legal, el derecho ambiental abrió la puerta al reconocimiento de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos y sus saberes ancestrales sobre uso sostenible y preservación de la biodiversidad. Más aún, ha permitido la emergencia y aceptación dentro de la comunidad científica del concepto de saberes indígenas, cuyo valor y relevancia no es mayor o menor a los conocimientos científicos, sino complementarios. En términos de búsqueda de soluciones para la adaptación al cambio, los saberes indígenas son imprescindibles, particularmente en cuestiones de resiliencia climática para la agricultura. Por ejemplo, en los sistemas de cultivos indígenas, las mujeres, que son las principales responsables de la seguridad alimentaria, han desarrollado múltiples estrategias de resiliencia climática que van de la gestión del agua a la selección de semillas y la elaboración de complejos sistemas de permaculturas. El reconocimiento y la valoración de sus saberes es clave para la implementación de medidas de adaptación. En este sentido, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en su quinto informe, publicado en 2014, subraya que los pueblos indígenas tienen muchos conocimientos relativos al medio ambiente y son parte de la solución al cambio climático. Para concluir brevemente, estas consideraciones conceptuales y metodológicas significan, cierto, un reto y muchos aprendizajes nuevos para funcionarios y técnicos que quieren asegurarse de una comunicación fluida, respetuosa y que facilite la implementación de acciones coherentes, consensuadas, aceptadas, pues apropiadas y por lo tanto sostenibles. A la vez es un acercamiento metodológico muy útil para la prevención de futuros conflictos socioambientales y la prevención de desfases en las percepciones y en la comunicación que podrían eventualmente obstaculizar la implementación exitosa de las medidas de adaptación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bettina, por esta excelente presentación describiendo los principales ingredientes y consideraciones metodológicas en cómo mejor abordar los aspectos de culturalidad y derechos de pueblos indígenas en la investigación y acciones para, acciones climáticas. Y especialmente también dar esta vista en el tema, en el contexto de resiliencia climática para agricultura. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con nuestra última ponencia. Por parte, de nuevo voy a dar la palabra al doctor
Carlos Camacho Nazar, quien nos va a comentar sobre un estudio de caso sobre la gobernanza territorial indígena aplicada a la adaptación al cambio climático, el caso de la comunidad maya Cachiquel Chajomas de Chuarranco en Guatemala. Disculpe, ahora creo que Carlos va a mencionar y mejor pronunciar el nombre de esta comunidad maya. Muchas gracias, Carlos, y te doy la palabra. Muchas gracias. Yo voy a preguntar cómo se pronuncia bien la próxima vez que esté por allá. Bueno, yo voy a conversar sobre el caso de la comunidad maya Cachiquel Chajoma de Chuarrancho, que se encuentra a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala. Es parte del pueblo maya del idioma cachiquel, y Chajoma es una parte de los cachiqueles que en el pasado fueron los cachiqueles del este. Entonces, y tuvieron su capital en la ciudad de Mixco Viejo, que ahora tiene otro nombre. Yo quiero mencionar que esta comunidad es una comunidad pionera en Guatemala por el hecho de que está integrada dentro de la Mesa de Tierras Comunales Maya de Guatemala, y que es parte de las recuperaciones territoriales judiciales que se han dado en Guatemala en los últimos años. Cerca de 230.000 hectáreas de tierras comunales han sido recuperadas. Aquí estamos hablando de 10.000. Y de una experiencia de investigación endógena, ya lo he mencionado antes, que es un método de trabajo con la propia gente, para lograr lo que también ya mencioné: asegurar los derechos indígenas sobre la tierra y el territorio para que tengan una base de adaptación al cambio climático sobre sus propias tierras, ¿no? O sea, que puedan hacer la gestión directamente ellos sobre sus propias tierras. Pero para eso es exactamente lo mismo que mencioné. Hay que demostrar los derechos ancestrales indígenas de acuerdo a la legislación, en este caso de Guatemala. Hay que analizar los sistemas propios de manejo de territorio y hay que fortalecer sus sistemas de organización política y de toma de decisiones. Esos tres pasos se han dado en el caso específico de Chuarrancho. Esta comunidad indígena tiene una larguísima historia de ocupación territorial continua desde mucho antes de la invasión española. Era parte de la parcialidad Chajoma del pueblo cachiquel del este, y fue conquistado como todos los pueblos de Guatemala cerca de 1524. Aparecen registros de su existencia en los registros españoles desde mediados del siglo XVI, cuando se les menciona a la comunidad de Chuarrancho o Chuatujuy, como se le llamaba antes, en los títulos de Panzai. En el siglo XVIII, Chuarrancho aparece como parte del título de San Pedro Zacatepeques, que actualmente es un municipio vecino, ¿no? Luego, resumiéndonos, en 1891 los terrenos de la comunidad fueron medidos y se estableció su extensión total en 442 caballerías, más o menos 20.000 hectáreas. Se establecieron sus límites y un consejo de ancianos tenía a cargo su administración. Consejo de ancianos, que eran las autoridades ancestrales mayas, que, como en muchos casos en Guatemala, las antiguas autoridades se apropiaron de las cofradías. Entonces, el sistema de poder estaba inserto dentro de la cofradía y en este caso del Consejo de Ancianos. Durante la primera mitad del siglo XX ocurrieron muchos despojos, y finalmente quedaron solo 166 caballerías. En 1950-51, el alcalde municipal inscribió las tierras de la comunidad indígena de Chuarrancho a nombre de la municipalidad. Sin embargo, continuó aceptando la
presencia del Consejo de Ancianos, que en 1960 fue completamente excluido de la administración y esta quedó a cargo directamente de la municipalidad. Eso quiere decir que durante cerca de medio siglo la municipalidad no tuvo ninguna participación en la gestión de sus propias tierras. La comunidad después entregó a empresas privadas, a propietarios privados, dio permisos de construcción sobre tierras de protección para las comunidades indígenas, taló los árboles en los cursos de agua y en los manantiales, etc. Y cometió múltiples violaciones a los derechos, a las costumbres de manejo territorial. Y esa es una constante en Guatemala que yo quiero mencionar, es el conflicto entre las atribuciones municipales de ordenamiento territorial y las atribuciones de las comunidades indígenas que tienen títulos de propiedad. Hace 2 meses, la Corte Suprema de Justicia en Guatemala ha dirimido el conflicto, estableciendo los derechos de administración territorial a las comunidades indígenas. De ahí la importancia de este trabajo, ¿no? A principios de 2010, apoyados por el programa de litigio estratégico del programa Maya, que funciona en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y en un grupo de abogados y universitarios, la comunidad inició procesos legales para recuperar sus tierras comunales, que culminaron en 2014 cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó al Registro General de la Propiedad inscribir las tierras a nombre de los vecinos de la aldea de Chuarrancho, es decir, como tierras comunales. Esto es sumamente importante en la historia de Guatemala y es un gran precedente en la historia de las comunales en América Latina, ¿no? Y yo quiero subrayarlo, la municipalidad puso un juicio para cuestionar el derecho de las autoridades ancestrales y también recientemente la Corte Suprema volvió a las autoridades ancestrales a manejar su territorio. Eso dirime el conflicto, pero se mantiene latente y eso es un tema que ocurrirá posiblemente con todas las tierras comunales. Recuerdo que eso pasaba en Bolivia entre las tierras comunitarias de origen y las municipalidades. Y eso también era un conflicto tampoco resuelto, ¿no? Ok, continúo. Aquí menciono, esta diapositiva ya lo mencioné, que hubo un conjunto de apoyos externos. Yo destaco las organizaciones indígenas y la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 2015, por consejo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Mesa de Tierras Comunales Indígenas, nos acercamos para discutir con ellos cómo podíamos apoyarla en la consolidación de sus derechos territoriales, considerando una perspectiva de acción climática y adaptación al cambio climático, también considerando que esa comunidad está en el corredor seco de Centroamérica y que enfrentaba amenazas por hidroeléctricas privadas y por industrias extractivas que pretendían ubicarse en su territorio, y para lo cual la comunidad, también con el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales, estaba elaborando ya denuncias, ¿no? Al mismo tiempo estaba el conflicto con la municipalidad, se había intensificado precisamente, y esto es muy importante, porque en el primer año, en 2015, ya más de 100 conflictos de tierras y de recursos naturales, conflictos socioambientales, generalmente entre familias de propietarios, en lugar de ir a la municipalidad, al juez de paz o al sistema judicial, habían sido resueltos por las autoridades ancestrales que habían tomado posesión. Eso quiere decir que ya había un proceso de legitimación para cuestiones que tienen que ver con la tierra y la gestión del territorio. En 2015, ese mismo año, unos pocos semanas después, la comunidad solicitó al observatorio apoyo para elaborar sus normativas de gobernanza territorial sustentadas en sus tradiciones, su conocimiento del entorno
y sus sistemas ancestrales de tomar decisiones. Esto es muy, muy importante porque si bien es cierto que en la mayoría de las comunidades existen indígenas que tienen territorio, existen normas de gobernanza, son muy pocas que están escritas. Eso yo menciono haberlas visto escritas en las comunas afrodescendientes del Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, haberlas visto escritas en las normativas, el Estatuto de Cunayala, en Panamá, y un par más, pero no es muy común. En este caso ellos consideraron que debían estar escritas para contribuir a la legitimación hacia el exterior también. Y acordamos realizar una investigación endógena. Esto quiere decir una investigación que hacen los propios miembros de la comunidad. Para ello había un conjunto de jóvenes muy capacitados, ¿no? Estudiantes universitarios, maestros de hombres y mujeres que apoyan al Consejo de Autoridades Ancestrales y que son apoyados por el Consejo de Autoridades Ancestrales como su relevo en el futuro, ¿no? Y el propósito de la investigación fue sistematizar la memoria colectiva sobre los sistemas de administración de tierra, los bosques y el agua. Eso es lo que tenían los ancianos. Entrevistamos a profundidad ancianos, el más antiguo, digamos, 98 años, que recordaba los sistemas de resolución de conflictos antes de que la municipalidad se apropiara de las comunales, o sea, antes de la década de 1950, y elaborar una nueva normativa de gestión del territorio considerando los nuevos retos en el contexto del cambio climático. Sequías inesperadas, falta de agua, eventos climáticos extremos, deforestación masiva provocada por concesiones de la municipalidad, empresas madereras, etcétera, ¿no? Que no existía antes y que no hubieran ocurrido si las normas de conservación del bosque se hubieran respetado, ¿no? Normas muy parecidas, por cierto, a las que a las de los bosques comunales del departamento de Totonicapán, en el mismo país y del mismo pueblo maya. Entonces, acordamos hacer una investigación. Aquí tenemos, que está publicada, yo con mucho gusto se las podemos enviar en PDF, igual que nuestra guía de investigación, de consulta, digo. Entonces acordamos hacer una investigación documental en fuentes secundarias sobre la historia de la comunidad, exponerlo de esa manera. Un análisis jurídico del proceso de recuperación de la tierra comunal. Estos dos primeros aspectos estaban casi todos contenidos en los estudios de Juan Carlos Peláez, un brillante abogado guatemalteco que hizo el análisis jurídico, y Gustavo Palma Murga, historiador guatemalteco que hizo el análisis sobre la historia de la comunidad. Una fase de investigación de campo con entrevistas realizadas a los ancianos y las ancianas, conocedores de los sistemas tradicionales de gestión de tierras. Para esto diseñamos una batería de preguntas para una entrevista a profundidad, ¿verdad? Lo acordamos con autoridades ancestrales, los temas de las preguntas, la forma de las preguntas, listo. Una fase de investigación, sesiones de capacitación para eso, recolección de la información en el campo y una fase de análisis de la información para construir un documento final. Los temas que tratamos en este proceso es a quienes afecta la administración comunal de la tierra, o sea, quienes están sujetos a la autoridad territorial, quiénes son miembros de la comunidad indígena y cuáles son derechos. Incluye los derechos a la tierra, los recursos minerales, al agua, etc. Los derechos específicos de las mujeres. En eso hay un gran capítulo y en eso insistieron mucho las autoridades ancestrales. Los lugares sagrados, las transacciones de tierras en el perímetro comunal, cómo se elaboran. Actualmente, en 2018, comunal, al cual se refieren todas las transacciones de tierra en el área, ¿verdad?
las obligaciones de los comuneros y de las comuneras, cuáles son las obligaciones que tienen, ¿verdad? Este, los recursos y bienes naturales, el aprovechamiento del bosque comunal, cómo se puede usar el bosque comunal, incluyendo las normas de conservación, y un tema muy importante es la gestión social del agua, que incluyó en este caso la protección de los nacimientos de agua, la protección de los cursos de agua y obviamente la protección de los mantos freáticos a través de la conservación de la cubierta vegetal. Con esto terminamos publicando un documento que es usado por ir armando varios talleres de validación y capacitación de la comunidad, que tiene ya un instrumento que le permite prevenir conflictos respecto a la gobernanza del territorio. Eso no excluye el conflicto con otras entidades de gobierno que tienen atribuciones sobre el ordenamiento territorial, ¿no? Pero, y esto yo quería concluir aquí, que para las autoridades ancestrales de Chuarrancho, para los jóvenes que siguen, para toda la población, hombres, mujeres, ancianos, etc., la reconquista de las tierras comunales es un hito relevante. No solo porque es la conquista de un derecho, sino porque ahora pueden construir un modelo de gobernanza política y territorial propio, basado en las tradiciones, la cultura, su organización social y su concepto de desarrollo. Y esto es muy importante, ¿no? Porque tienen derecho a decidir sus propias normas de desarrollo. Y los retos que impone el mundo actual, no sé, una cementera vecina, carreteras, la historia de la hidroeléctrica, pero uno de los grandes retos que ellos se enfrentan con mucha conciencia es la adaptación al cambio climático. Y solamente para agregar algo más, este tema de la elaboración de normas de gobernanza territorial a través de investigación endógena ha sido también del interés de los chortís del corredor seco, tanto en Honduras como en Guatemala, de la Federación de Pueblos Autónomos de Paraguay, para el Chaco paraguayo, que es una región también seca, del territorio en verá de Ejuazó, también, que es otra situación agroecológica, pero también una inmensa necesidad de verter en papel las normas tradicionales, con el fin también de prevenir conflictos, como lo dije, y de obtener una legitimación en una cultura escrita como la nuestra. Y bueno, creo que falta la diapositiva. Muchas gracias. He terminado. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros el mensaje de la comunidad de Chorancho en Guatemala y también sus logros en el tema de gobernanza territorial indígena aplicada al cambio climático, todo el proceso de recuperación de tierras y el tema de gestión de recursos hídricos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de escuchar más sobre esa excelente experiencia. Con esto ahora me gustaría dar las gracias a todos los ponentes, a Ruth, a Bettina y a Carlos por las excelentes ponencias y por compartir con nosotros sus experiencias en el tema de gobernanza territorial para los pueblos indígenas. Ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas por parte, recibir preguntas por parte de los participantes. Les agradezco mucho si podéis escribir en el chat, de qué país nos está escribiendo. También puede ser organización y la pregunta a quién se dirige de los tres ponentes. Muchas gracias. Mientras esperando a recibir preguntas,
Yo tengo, bueno, la curiosidad y voy a preguntar a Ruth Martínez si nos puede compartir un poco más en el tema cómo ONU Medio Ambiente puede apoyar los procesos de integración de derechos de comunidades indígenas en los procesos de la preparación de los planes nacionales de adaptación. Con la palabra le comento un poco más sobre ese tema mientras esperando a algunas de las preguntas. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Lili, por la pregunta. En este momento, ONU Medio Ambiente está colaborando con el gobierno de Panamá para su Plan Nacional de Adaptación y hay algunas maneras en que explícitamente se está incluyendo en este plan a los pueblos indígenas. Uno es que los estudios de vulnerabilidad que se tienen planeados tienen un enfoque sensible al género y a la diversidad étnica. Otro es el planeamiento o el diseño de materiales de diseminación sobre los planes nacionales de adaptación que incluyan diversos lenguajes indígenas para poder asegurarnos que la información acerca eh, a diseminar sobre el cambio climático llegue a estas poblaciones en su idioma local. Y también otro punto clave que se tiene planeado dentro de los planes de dentro del plan de adaptación de Panamá es la identificación de temas de temas de investigación que prioricen a las poblaciones particularmente vulnerables como son los pueblos indígenas y también afrodescendientes. También se está considerando incluir en el plan construcción de capacidades eh, en, en comarcas indígenas. Muchas gracias, Ruth, por aclarar y sí dar un poco más de información sobre ese tema, que de mi punto de vista es muy importante para los participantes, para saber cómo pueden aprender más o cómo pueden recibir apoyo en ello por parte de ONU Medio Ambiente. Puedo dar algunos minutos más si es que tenemos algunas preguntas. Mientras, por compartir de nuevo, vamos a enviar las ponencias y la grabación del webinar a los correos de todos los participantes, así como vamos a incluir más información sobre las publicaciones que mencionaron Bettina y Carlos, a que se pueden acceder. Aquí hemos recibido una pregunta por parte de Gerardo Alberto. ¿Cómo se ha trabajado en aspectos que los pueblos indígenas son a veces usados por destrucción del ambiente, los asesinatos de activistas ambientales y el constante asedio de las transmisiones por estos espacios? Voy a dar la palabra para esta pregunta a, a Bettina y a Carlos. Muchas gracias.
Listo. Mire, eso es un tema inmensamente complejo. En, en Guatemala, en Guatemala es precisamente lo más común. En el área donde estuvimos trabajando había amenazas a los líderes indígenas por parte de la cementera de Vina, ¿no? Y también de la potencial hidroeléctrica. Todavía no había comenzado, pero ya estaba amenazando y creando un clima de tensión en la comunidad. En Honduras, donde sobre la mesa indígena de cambio climático, la organización indígena y todas las organizaciones relacionadas con el cambio climático en el mundo indígena, nos enfrentamos también con que inclusive las entrevistas para hacer el documento tuvimos que ellos mismos prefirieron buscar lugares neutros y cambiar un par de veces el lugar de reunión precisamente por las amenazas. Eso es una constante absoluta en Guatemala, Honduras, inclusive en El Salvador, la comunidad de Nahuizalco, donde estuvimos trabajando en gobernanza territorial y en un análisis sobre recuperación territorial, son náhuatl pipil, ellos estaban siendo amenazados por 2 hidroeléctricas. En Guatemala, 6 hidroeléctricas en la región Ichiri. Entonces, desde nuestro punto de vista, o sea, es un tema, o sea, no podemos obviar que hay una situación de tensión política realmente muy grande que ha llegado a niveles de violencia absolutamente inaceptables y de violación de derechos humanos. Nosotros hemos, en todos los casos, tenido una cercana relación con las organizaciones de derechos humanos, pensando también que la gestión del territorio es parte de los estándares internacionales de derechos humanos y la defensa también de los derechos territoriales. Y hemos tratado en todos los casos de no poner en riesgo a las comunidades, eso está claro. Estamos haciendo un trabajo no solamente técnico y profesional, sino un trabajo que tiene una dimensión política innegable, ¿verdad? En consecuencia que puede afectar negativamente a las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Es políticamente muy sensible que una comunidad establezca sus propias normas de manejo de su territorio en un contexto donde hay otros intereses sobre el mismo territorio. En Panamá, por ejemplo, apoyamos a la CONAPIPA, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas en, en Panamá, para sistematizar sus posiciones respecto a las propuestas de ONU Red, ¿no? Entonces, y eso sí sabemos, digamos, que el nivel de conflicto en Panamá es bastante menor que en otros países, pero la hidroeléctrica y la minera precisamente era uno de los temas que para las organizaciones territoriales que tenían el problema encima eran más álgidos, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, para terminar, que sí, o sea, hemos trabajado porque son prioridades nuestras, trabajar con los territorios, defender sus derechos y colaborar con ellos para que puedan establecer estrategias también de incidencia política. El observatorio hizo varios talleres en Panamá y Guatemala y Costa Rica también sobre incidencia política en varios temas y fíjese que eh, ellos están más interesados en incidencia política sobre el tema de sus derechos muchas veces que en temas de gobernanza específicamente, aunque generalmente ese era el tema, ¿no? Porque gobernanza es defensa del territorio y defensa de derechos. Pero sí es un riesgo para las comunidades y hay que trabajar con mucho cuidado y en relación con otras organizaciones que defienden sus derechos. Es difícil, ¿no?
Muchas gracias, Carlos, por comentar cómo reaccionar y aprender un poco más sobre estas situaciones difíciles en realidad. Por el momento no hemos recibido otras preguntas y bueno, con eso estamos finalizando el webinar para hoy. Me gustaría agradecer de nuevo a los ponentes por sus excelentes ponencias sobre este tema tan importante de los derechos de los pueblos indígenas y los procesos de planificación e implementación de acciones climáticas. Y bueno, aprovecho de comentarles que con este webinar concluimos por el momento la serie de los webinars de la comunidad de práctica nacional. Agradezco mucho a todos los participantes para su participación y contribución a los webinars, siempre una participación muy activa. Y aprovecho también por parte de la comunidad de práctica agradecer a Regata ONU Medio Ambiente para ofrecer este importante espacio para intercambio de conocimiento sobre diversos temas alrededor de acciones climáticas y especialmente en el proceso de planificación e implementación de planes nacionales de adaptación en América Latina y el Caribe. Con eso les agradezco mucho y les deseo un buen día a todos y a todas. Muchas gracias.